Listo. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a continuar con nuestra temática. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar con nuestra temática propia de los medios de prueba en particular. ¿Sí? Hemos hablado de la declaración de parte, hemos hablado de la confesión, ya hicimos el ejercicio propio de Getty para la práctica de las pruebas, entonces de declaración de parte y de interrogatorio de parte que busca la confesión. También hemos hablado del juramento como prueba dentro de un proceso judicial. Sí, hablamos de declaración de terceros, que es la prueba que vamos a realizar para el próximo viernes. Vamos entonces el día de hoy, no para las próximas audiencias no son este viernes, sino son el próximo viernes 5 de noviembre. ¿Listo? Vamos entonces a hablar el día de hoy de documentos, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros por documentos, muchachos? ¿Qué entienden ustedes por documentos? Por favor, alguien que me regale la lectura del artículo 251 del Código General del Proceso. Esta normatividad o este artículo es el que nos regula los aspectos propios de los documentos como prueba dentro de un proceso judicial. Entonces, por favor, alguien que me regale la lectura del 251. Sí, por favor. Artículo 251. Documentos en idioma extranjero otorgados en el extranjero. Para que los documentos escritos en un idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos, la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul. Regálame la lectura del 243. Artículo 243. Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cinematográficas, discos, grabaciones magnéticas, videograbaciones, radiografías, tarjetas, contraseñas, cupones, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo, declarativo y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Asimismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste... Entonces, muchas gracias. ¿Qué podemos decir de los documentos?
Documentos son aquellos elementos, ¿sí? Aquellos cosas, muebles, que fueron creados por el hombre, ¿sí? El artículo 243 del Código General del Proceso nos dice que documento es todo aquello que se realiza por el hombre, sea escrito, sea mecanografiado, sea filmado, sea todo lo que se refiere a una cosa mueble creada por el hombre va a hacer referencia al documento. ¿Cuál es el objetivo que tiene el documento? Transmitir algo, ¿sí? Dar a conocer algo, comunicar incluso algo, ¿sí? Y eso que nos va a transmitir, que nos va a comunicar o que va a hacer referencia a algo, es lo que vamos a traer al proceso y nos va a servir de prueba, ¿sí? Entonces, es una representación de algo que se manifiesta a través de esto creado por el hombre y que nos va a relacionar de forma histórica, ¿sí? Nos va a hablar de una obligación, de una responsabilidad, de un contrato, ¿sí? Pues es la representación propia de un hecho. ¿Listo? Y eso es lo que nos va, esa representación, esa transmisión, esa comunicación sobre eso, ese algo, es lo que nosotros vamos a traer como prueba del proceso. ¿Listo? Vamos a ver entonces la clasificación de los documentos. ¿Cómo se clasifican los documentos? Vamos a tener en cuenta varios aspectos. Según su procedencia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la clasificación según su procedencia, es quién realiza el documento. Y de allí que nosotros vayamos a clasificar los documentos, o bien públicos o bien privados. ¿Sí? ¿Quién es la persona que emite el documento? ¿Quién es la persona que realiza el documento? Entonces, ahí nosotros los vamos a clasificar en públicos o privados. ¿Cuándo el documento es público? Sofía nos regalaba la lectura, entonces, porfa, ¿nos la repites? Sofi. Vale, profe. Son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Asimismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de sus funciones públicas o con su intervención. Sí, por favor. Cuando consiste en un escrito autorizado suscrito por el respectivo funcionario, es escrito público. Cuando es autorizado por un notario, quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. Entonces, frente a los documentos que tienen ese carácter de público, ¿sí? Vamos a hacer referencia a la procedencia. Recordemos que estamos en la primera clasificación según su procedencia. Puede ser público o privado. La caracterización de un documento público es que quien expide el documento, ¿sí? Quien elabora el documento, va a ser un funcionario público. Un trabajador del Estado, ¿sí? Que ejerce funciones públicas y en medio de sus funciones expide el documento, ¿cierto? Entonces, yo debo distinguir dos cosas frente a la persona que me va a expedir el documento. Si bien puede ser funcionario público, no que el documento sea expedido por un funcionario público siempre va a ser público, ¿sí? Porque yo debo diferenciar cuando el funcionario expide documentos, pero no en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Yo debo determinar su procedencia de carácter pública siempre y cuando quien me lo expida sea un funcionario, es decir, sea un trabajador del Estado, y adicional a ello lo realice o la expedición sea producto del ejercicio de sus funciones públicas. ¿A qué me refiero?
¿A qué bien puede ser un juez de la República? Sí, un ejemplo, un juez de la República es un funcionario público, un funcionario judicial, trabaja para el Estado, pero al suscribir un contrato de compraventa como vendedor, un ejemplo de su inmueble, ¿está ejerciendo sus funciones públicas? No, señora. Entonces, cuando nosotros hablamos de documento público, debe tener esa característica. Uno, que el documento sea expedido por esa autoridad o ese funcionario público. Y dos, que lo haya expedido en virtud o en ejercicio de esas funciones públicas. Sí, en el ejercicio de esa función pública como trabajador del Estado. Ejemplo de documentos públicos: resoluciones, certificaciones, escrituras públicas, sentencias, constancias, resoluciones administrativas, actos administrativos, documentos creados por cualquier autoridad administrativa o civil. Otro ejemplo de documento público: escrituras públicas. ¿Sí? ¿Qué pasa con las escrituras públicas? O más bien, ¿qué pasa con los notarios? Los notarios no son funcionarios públicos, los notarios son particulares que ejercen funciones públicas. ¿Sí? Aquí en este caso de los notarios o de ciertos particulares, no vamos a tener en cuenta la calidad de la persona, porque la persona carece de esa distinción de funcionario público, porque va a ser un particular. Lo que pasa es que su ejercicio, su función, ahí sí está ligada a una función pública. ¿Sí? Por otro lado, cuando nosotros hablamos de escrituras públicas, ¿sí?, emitidas por notarios, vamos a tener en cuenta que la escritura pública va a tener una característica especial. ¿Sí? ¿Cuál es esa característica especial? Obviamente tiene que estar suscrito por un notario en el ejercicio propio de esa función pública, y adicional a ello va a tener que estar registrada en el libro, ¿sí?, que lleva la notaría específica, delegado por la Superintendencia de Notariado y Registro. ¿Sí? Entonces, todos los actos que se realicen en las notarías siempre van a estar precedidas de un registro. Ojo, registro propio de la notaría, ¿sí? Yo todavía no estoy hablando de las oficinas de registro de instrumentos públicos. La propia notaría, o más bien el notario, al expedir un documento público, característica escritura pública, vamos a hacer referencia siempre. Regálenme un momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de escrituras públicas, siempre vamos a hacer referencia a esos documentos emitidos por ese particular que ejerce funciones públicas, que es el notario, pero adicional a ello tiene que estar registrado, o más bien tiene que estar relacionado en los libros que lleva la notaría y que hacen parte del registro de las funciones de ese notario. Otra clasificación de los documentos según la procedencia son aquellos que tienen la característica de documentos privados. Cuando nosotros hablamos de documentos privados, son aquellos que son expedidos por personas naturales, personas jurídicas, pero que no son funcionarios públicos o que no ejerzan la función pública. ¿Sí? Por lo tanto, todos los documentos, ¿sí?, que sean expedidos por autoridades privadas, por personas jurídicas, por personas naturales y que no ejerzan esa función pública, son considerados documentos de carácter privado. Ejemplo de una autoridad privada: la universidad.
las certificaciones de estudio, los diplomas expedidos por la universidad son de carácter privado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la universidad presta un servicio, ¿sí? Un servicio público, ese servicio público lo es ejercido por una persona de derecho privado, por una persona jurídica, pero de derecho privado. La universidad presta un servicio público, pero al prestarlo una entidad privada, todos los documentos emanados son totalmente privados. Diplomas, certificaciones, resoluciones, todo de carácter privado. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que yo emita me obliga a mí y beneficia a la persona, no al resto de la comunidad o al resto no es de carácter público como tal, porque también en ciertas ocasiones no son de público conocimiento. ¿Qué es lo que sucede? Todos los documentos públicos, a menos de que tengan reserva, son de público conocimiento. Cualquier persona los puede solicitar, al menos de que haya una norma especial que impida esa divulgación pública. ¿Sí? A diferencia de los documentos privados, ya hay restricción frente a la divulgación. ¿Listo? Otra clase de clasificación va a ser de acuerdo al contenido del documento. ¿Qué contiene el documento? De allí que un documento pueda ser declarativo, ¿sí? O un documento pueda ser representativo. Esas son las dos clasificaciones que podemos encontrar de acuerdo al contenido. Cuando nosotros hablamos de un documento declarativo, cuando la finalidad de ese documento sea buscar una consecuencia emanada de un tercero, ¿sí? Es decir, va a tener la finalidad del documento declarativo aquellos que busquen la consecuencia de un tercero. El documento declarativo también se puede clasificar en dos: documentos de simple conciencia y documentos dispositivos. Los documentos declarativos de simple conciencia son aquellos que contienen testimonios, narraciones, confesiones, ¿sí? Los declarativos de simple conciencia. Los dispositivos van a contener más una obligación. Ok, me dicen que voy muy rápido. ¿Voy muy rápido? Un poquito. Listo. Entonces devolvámonos un poquito. Estamos en la clasificación según el contenido del documento. ¿Qué me va a contener ese documento? De allí, según el documento, lo vamos a dividir en dos: el documento declarativo y el documento representativo. ¿Cuándo hablamos nosotros de un documento declarativo? Cuando es creado con el fin de realizar una manifestación que tenga una consecuencia propia de un tercero, ¿sí? Es decir, yo voy en el documento voy a traer una obligación, en el documento voy a traer una confesión, una declaración, un testimonio, ¿sí? ¿Dónde va a estar? En el documento. Por eso es según el contenido. ¿Qué contiene el documento? Entonces, cuando nosotros hablamos de un documento declarativo, a su vez lo clasificamos en dos. Es decir, el documento declarativo puede ser en dos sentidos. El primero, el de simple conciencia. Cuando nosotros hablamos de un documento declarativo de simple conciencia, hacemos referencia a aquellos documentos que tienen una confesión, una narración, ¿sí? De tipo
narrativos, como testimonios, confesiones, declaraciones, narraciones, ¿sí? El documento dispositivo, ¿sí? A diferencia del de simple conciencia, cuando nosotros hablamos de documento declarativo, dispositivo, hablamos que está contenida allí una obligación, si estamos creando una obligación. Esos documentos declarativos dispositivos son aquellos que nosotros conocemos como los títulos valores, los títulos ejecutivos, como un contrato, puede ser contrato de arrendamiento, un pagaré, un título valor, ¿sí? Una oferta, una propuesta de negocio. Bueno, yo lo que estoy haciendo con ese documento declarativo de tipo dispositivo, ¿sí? Es aceptando una obligación con la creación y emisión de ese documento. Por otro lado, vamos a tener entonces los documentos representativos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un documento representativo, entonces decimos, si todavía estamos en la clasificación según el contenido, ¿no? Documento representativo hace referencia a una expresión de voluntad, ¿sí? La persona que está emitiendo el documento expresa su voluntad en ese documento representativo. Puede ser un poder, ¿sí? Puede ser un contrato de mandato, puede ser un testamento, ¿sí? Aquí ya no estamos solamente plasmando un hecho, ¿sí? O narrando un hecho, sino que estamos expresando nuestra voluntad, ¿sí? También son ejemplos de documentos representativos las imágenes, las grabaciones, las fotografías, porque voy más allá de la manifestación del hecho. ¿Listo? Otra clasificación de los documentos va a ser según la certeza de la procedencia del documento, ¿sí? Que nosotros tengamos la plena certeza de quién emitió el documento. Y allí hacemos referencia a los documentos auténticos, ¿sí? Auténticos. Cuando hacemos referencia al documento auténtico, artículo 244. Por favor, alguien que me ayude. Artículo 244, documento. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado o cuando existe certeza respecto de la persona a quien se atribuye el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos según el caso. También se presumirán auténticos los lineales para que formen parte del expediente, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Asimismo, se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos del título ejecutivo. La parte que aporta al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones. En el Código General del Proceso, ¿sí?, hay una manifestación frente a la autenticidad del documento. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros debemos diferenciar entre documento auténtico y documento autenticado, ¿sí?
¿Cuál es el documento autenticado? Es que pese a ser una copia, pese a no estar la persona que lo haya firmado, que lo haya emitido, ¿sí? Tiene un sello o bien de notario o bien de un funcionario judicial que de fe que él tuvo en su presencia el original, ¿sí? Como él tuvo en su presencia el original, le pone un sello a la copia, a la reproducción mecánica, en el cual manifiesta que él vio y tiene la certeza que es una fiel copia del que es original, ¿sí? Cuando tiene ese sello, o bien por funcionario judicial, o bien por notario, ¿sí? O incluso bien por un funcionario público, que no sea trabajador de juzgado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hablamos que el documento no es auténtico, sino es autenticado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el sellito que el funcionario, sea notario, funcionario judicial o funcionario público, tuvo en sus manos el documento original. Cuando nosotros hablamos del documento auténtico, es porque no hay duda alguna que quien emitió el documento es la persona a la cual manifestamos que él fue el que lo creó, ¿sí? Puede ser nuestra contraparte, puede ser un testigo, y nosotros decimos, fulanito de tal creó el documento. Si no existe duda de esa creación, hablamos que el documento es auténtico. ¿Qué pasa con el Código General del Proceso? El CPC le da ese valor probatorio de auténtico únicamente a los documentos que eran traídos en original, ¿sí? El Código General del Proceso cambia ese requisito, ¿sí? ¿Por qué lo cambia? Porque dice, yo presumo la buena fe de las partes. Yo presumo que los documentos que me traen dentro del proceso son auténticos hasta que la parte contraria o la parte que le perjudica el documento alegue la tacha de cancel, ¿sí? Alegue que ese documento no lo suscribió la parte contraria, que no lo suscribió, digamos, el causante. Yo como heredero del causante manifiesto que eso no lo suscribió, un ejemplo, mi papá. Sí, tienen demandado a mi papá fallece, nos demandan los herederos y yo digo, ese documento no es emitido, ¿sí? Ese es un cambio bastante significativo que trae el Código General del Proceso frente a la autenticidad de esos documentos y sobre todo a la autenticidad de los documentos aportados al proceso en copia. Hay que diferenciar otro aspecto clave que nosotros debemos diferenciar es la tacha de falsedad y el desconocimiento del documento, ¿sí? Una cosa es que yo desconozca el documento, ¿sí? Y otra muy distinta es la tacha de falsedad. ¿Qué pasa? Cuando yo alego la tacha de falsedad, yo estoy diciéndole al juez, señor juez, ese documento traído al proceso, ese documento que fulanito de tal aportó a este proceso judicial, tiene alteraciones, fue modificado. Yo había suscrito en un sentido y cambiaron el sentido, ¿sí? Ese no es documento que yo haya firmado, que yo haya realizado, que yo haya leído. Cuando nosotros desconocemos el documento, cuando hablamos de desconocimiento de un documento, hacemos referencia a que puede que el documento sea veraz, puede que el documento
sí se haya suscrito por la parte que alega o que se manifiesta que fue emitido, pero yo desconozco el documento. Por lo general, cuando hablamos de desconocimientos de documentos, hacemos referencia a los causavientes, a los herederos demandados ante la ausencia de la persona que suscribió el documento como tal. ¿Sí? Entonces yo lo que digo es, desconozco ese documento porque de lo que yo tenía conocimiento, de lo que yo tenía certeza, no sabía que él se había obligado a ese tipo de contratos o de obligaciones. ¿Sí? Desconozco la procedencia como tal del documento. Cuando hablamos de desconocimiento, el desconocimiento solo puede ser alegado por los causavientes del autor. ¿Sí? Ellos son los únicos que pueden desconocer documentos. El resto ya se va a alegar por tacha de falsedad. ¿Sí? Recordemos que según la certeza de su procedencia, entonces también los documentos pueden ser no auténticos. ¿Cuándo no son auténticos entonces? ¿Cuándo un documento puede ser no auténtico? Cuando hay duda o no hay certeza de la persona quien emite el documento, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de reconocimiento de un documento, también se puede realizar por declaración sobre documentos. Por favor, alguien que me recuerde o no, sí, que me regale la lectura del artículo 185 del Código General. Artículo 185. Declaración sobre documentos. Quien pretenda reconocer un documento privado deberá presentarlo e identificarse ante la autoridad respectiva. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, cualquier interesado podrá pedir que se cite al autor de un documento privado, al mandatario con facultades para obligar al mandante o al representante de la persona jurídica a quien se atribuye para que rinda declaración sobre la autoría, alcance y contenido del documento. El reconocimiento del documento por parte del mandatario producirá todos sus efectos respecto del mandante si aparece probado el mandato. La declaración del citado será recibida previo juramento. Si el documento está firmado a ruego de una persona que no sabía o no podía firmar, ésta deberá declarar si se extendió por su orden, si el signatario obró a ruego suyo y si es cierto su contenido. Cuando el citado no pudiera o no supiera leer, el juez deberá leerle el documento. En los demás casos bastará que el compareciente declare si es el autor del documento o si se elabora por su cuenta, o si es suya a firma o el manuscrito que se le atribuye. El reconocimiento de la autoría del documento hará presumir cierto el contenido. Si el citado no concurre a la diligencia o si a pesar de comparecer se niega a prestar juramento o a declarar o dar respuestas evasivas, no obstante la amonestación del juez, se tendrá por surtido el reconocimiento y así se declarará en nota puesta al pie de documento. Dentro de los 3 días siguientes a la fecha señalada para la diligencia, el citado podrá probar al menos sumariamente que su inasistencia obedeció a causa justificada. Si así lo hiciere, el juez señalará por una sola vez nueva fecha y hora para el reconocimiento por medio de auto que se notificará por estado. En el proceso en que se aduzca un documento previamente reconocido en legal forma, ya sea expresa o tácitamente, no procederá la tacha en cuanto al autor jurídico ni el desconocimiento. Listo.
Gracias, Cata. Entonces, cuando nosotros queremos darle esa certeza al documento para que posteriormente no sea desconocido, nosotros podemos llamar a declarar al proceso el autor del documento. ¿Qué vamos nosotros a probar con esa declaración? Vamos a probar dos cosas. La primera, la autoría, ¿sí? Que el documento haya sido emanado por esa persona que nos está declarando, ¿sí? Si hay reconocimiento de esa autoría, de ese documento, ¿sí? Lo que contiene va a tener plena certeza. Entonces, cuando yo voy a sospechar que el documento pueda no tener una certeza plena, ¿sí? Yo puedo llamar a declaración al autor y el autor, al manifestar o al reconocer la autoría de ese documento, automáticamente me está reconociendo el contenido. ¿Listo? Que no tiene certeza o que de pronto posteriormente me lo vayan a desconocer. Yo cito al autor, ¿sí? Para que reconozca su autoría y es suficiente para que se presume veraz el contenido del mismo documento, que ha sido reconocido. ¿Listo? Puede suceder que la persona que haya emitido el documento entonces no sepa firmar, no sepa leer, sea ciego, ¿sí? Va a haber reconocimiento siempre que manifieste que ese documento nace o fue emitido por su propia voluntad, porque él fue quien dio la orden, porque a pesar de esas limitaciones, él consintió con la emisión de ese documento, ¿sí? Otra clasificación de los documentos va a ser respecto de la originalidad del documento. De ahí que un documento pueda ser original o que un documento pueda ser copia. Artículo 246 del Código General del Proceso, por favor. ¿246, profe? Sí, Artículo 246, valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original o, a falta de este, con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente. Esto era lo que yo les manifestaba anteriormente. ¿Sí? En el Código de Procedimiento Civil, en la norma procesal exigía que el documento aportado al proceso como prueba debía ser original. Con la expedición del Código General del Proceso y la disposición del artículo 246, se le da el mismo valor probatorio al documento, sea original o sea incómodo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos referencia a la copia, cuando es una reproducción del documento original, mecanografiado, mecánico, ¿sí? Manual, es decir, que se haya, cuando ustedes están en plagio, a pesar de escribir el trabajo a mano, pero efectivamente lo copiaron tal cual el texto del libro. ¿Sí? Entonces, del libro, eso es una copia, a pesar de incluso ser de forma manual. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con la copia? Traer el contenido de un documento original en otro, o sea, reproducirlo exactamente igual, de forma mecánica, de forma digital, de forma técnica, de forma incluso, ¿sí?
¿Qué valor probatorio le damos a la copia? El mismo valor que trae el original, a menos que se haya desconocido la copia, se haya tratado de falsear, ¿sí? A menos de que eso suceda, le vamos a dar el mismo valor probatorio. Cuando nosotros hablamos de una copia auténtica, era lo que hacíamos manifestación de la presentación del documento, tanto original como copia, ¿sí? Y que el funcionario judicial, el funcionario público o incluso el mismo notario nos imprime un sello en el cual él da la constancia que esa copia fue presentada con su original, ¿sí? Y que es idéntica al original. Es lo que él va a hacer ante ese acto de autenticación, es dar fe que efectivamente es una copia exacta al original, ¿sí? Lo mismo sucede con los registros civiles de nacimiento, cuando de pronto que ustedes se vayan a casar y el funcionario, el notario o la autoridad eclesiástica le digan, es que usted debe traer el registro civil de nacimiento original, y uno dice, fue chica, original, no, me va a tocar robar la registraduría para traer el documento original, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La registraduría lo que va a expedir es una copia y va a tener un acto de autenticación en el cual se le imprime un sello que va a referir que es fiel copia del original. ¿Listo? ¿Es el documento auténtico? No, cuando nosotros hablamos del documento según la originalidad, ¿sí? El auténtico hace referencia frente a la procedencia, que puede ser auténtico o no auténtico, y depende de la certeza que nosotros tenemos de quién emite el documento. Cuando nosotros hablamos según su originalidad, vamos a referir a las copias o al documento en original, ¿sí? Basta aclarar que el auténtico va acá arriba, según la procedencia. ¿Sí? Porque puede ser auténtico y no auténtico. El auténtico lo que trae es la certeza de quién emitió el documento. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de originalidad, hablamos o el documento original, el que se creó, o la copia. Lo que pasa es que la copia puede tener también el acto de autenticidad, así que es un documento autenticado. Por eso yo les decía anteriormente, ahí sí devolviéndome un poquito, que frente a la procedencia nosotros debíamos diferenciar y distinguir entre documento auténtico, que tenemos plena certeza y no cabe duda alguna de que quien me emitió el documento fue fulanito de tal. ¿Sí? Ese es el documento auténtico. Cuando nosotros hablamos de documento autenticado o acto de autenticación, es que es un funcionario judicial o un notario o incluso un funcionario público me está diciendo que o bien quién emitió el documento, sí, que lo que sucede con las autenticaciones biométricas de firma, ¿sí? Lo que hace el notario es certificar que la persona que firmó el documento es fulanito de tal. Sí, incluso le toma foto, le pone una huella, sí, eso lo hace y ese es el acto de autenticación. Ahí es cuando nosotros hablamos de documento autenticado. Porque el documento auténtico es, a pesar de no tener ningún sello, nosotros tenemos la certeza que fulanito de tal fue quien lo suscribió, ¿sí? El mismo acto de autenticación que se puede presentar ante la presentación personal de firmas, ¿sí? Y es en cuanto a la certeza de la procedencia de quien emite el documento. Entonces, lo mismo vamos a operar ese acto de autenticación para incluso las copias, ¿sí? Cuando al notario, al funcionario judicial se le presentan
original y copia. Entonces lo que ellos van a hacer es imprimirle un sello, ¿sí? Manifestar con un sello que fue exhibido el original y que esa copia es idéntica. Es lo que va a hacer en ese acto de autenticación. Sirve para la procedencia del documento, que se le llama autenticación de firmas o presentaciones personales a documentos, y también para las copias, ¿vale? Los documentos según el mérito probatorio, vamos a hacer referencia a la conducencia. ¿Alguien recuerda en qué consiste ese principio de conducencia? Son hechos que para mostrar determinado hecho. Que solo hace referencia a la conducencia, entonces, a ciertos hechos que solo pueden ser probados de determinada forma. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos que los documentos van a tener cierto mérito probatorio, hacemos referencia a esa conducencia, que hay ciertos hechos que no se pueden probar con documentos diferentes. Ejemplo, entonces, ¿sí? Compraventas, donaciones, permutas, todo lo relacionado a bienes inmuebles. Todos los actos y obligaciones frente a bienes inmuebles, como contratos de anticréditos, usufructos, hipotecas, compraventa, permuta, donaciones, todo lo relacionado con bienes inmuebles se prueba a través de documentos. Y documentos que tienen conducencia, escritura pública. Si todos esos actos que les mencioné así de forma rápida, compraventa, compraventa, permuta, anticrésis, usufructo, hipoteca, todo se prueba solamente con escritura pública. Derechos herenciales. Si yo vendo, si compro derechos herenciales, escritura pública. Testamento. Para que el testamento tiene que tener validez, debe ser suscrito a través de documentos. El testamento puede incluso venir de un documento privado, lo que pasa es que tiene mayores requisitos. ¿Listo? Capitulaciones maritales también solo se demuestra con documentos. Declaración de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial en compañeros permanentes solo se demuestra a través de escritura pública o a través de sentencia. ¿Sí? Entonces también esos hechos son únicamente con prueba documental. Esos hechos solo se prueban con documentales. Matrimonio, reconocimiento de hijos extramatrimoniales, también solo con documentos. Promesa de compraventa o promesa de celebrar contrato, también documental. Títulos, valores, constitución de sociedades comerciales, también solo se demuestra con documental. Existencia, prueba de la existencia y representación judicial de una persona jurídica, documental también. Cesión de cuotas en las sociedades comerciales, también solo se prueba con documental. Pagos en obligaciones contenidas en títulos valores, también solo se demuestra con documentales. Entonces, hay ciertos hechos que tienen conducencia, es decir, la ley exige la forma de probarlos, y esta clase de hechos se prueba únicamente por documentales. O sea, si bien es cierto, ustedes pueden interrogar a la parte frente a un contrato de compraventa, la validez la tiene es el documento. ¿Sí? Entonces, tengámoslo en cuenta al momento de solicitar las pruebas en nuestros procesos judiciales. Ok.
otorgatorio de los documentos. ¿Sí? Ese era el que les decía, que estaba íntimamente ligado a la conducencia. Requisitos adicionales en otros documentos. Entonces, vamos a tener en cuenta, ¿sí?, de qué documento estamos hablando. Documento otorgado en el extranjero. Entonces, porfa, ahora sí, Sofi, regálame la lectura del 251, creo que era, ¿cierto? Sí, 251. Sí, profe. Artículo 251, documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos, la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país y en su defecto la nación amiga. La cónsul o su agente diplomático perdón, se abonará por el Ministerio de Relaciones. Perdóname, no te estoy escuchando, Sofi. No, profe, se fue. Ah, macha, listo. Yo sí decía que no la escuchaba. Porfa, alguien que me continúe con la lectura. Ya va, profe, que no lo tenía abierto. 251, parte final del inciso segundo e inciso tercero, por favor. Ya. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano. Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país. ¿Sí? Listo, gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de documentos que fueron expedidos en un país extranjero, vamos a hacer referencia a tres aspectos. El primero, si el documento es privado. Si el documento es privado y es expedido en idioma español, en idioma castellano, no requiere ningún requisito adicional. Si es así, si es privado y si fue expedido en lengua español o castellano, ¿sí? No tiene requisito adicional. Se aporta el proceso y listo. Pero si el documento es público, ¿sí?, es decir, es emitido por un funcionario público de otro país, ¿sí?, necesitamos apostillar el documento, ¿sí? ¿Qué es apostillar el documento? Entonces es ponerle un sello, ¿sí?, de la autoridad de relaciones exteriores de ese país o autoridades centrales que tengan funciones de apostillar el documento. Entonces, eso es lo que vamos a requerir. Sin embargo, entonces nos dice, sin embargo, si el país donde fue expedido ese documento no está suscrito al tratado, ese
tratado se llama el Tratado de Apostilla, así se llama. Entonces, lo que debemos hacer es ya no presentarlo ante la autoridad de ese país para que nos apostille, porque precisamente no está suscrito el tratado. Entonces, lo que vamos a buscar es el consulado de Colombia para que me autentique o me certifique que ese documento fue emitido por una autoridad pública de ese país que tenía esas funciones, sí, pero que no va a realizar, va a ser el cónsul de Colombia. Ay, es que ese país es por allá, pero queda en la parte. Por la autoridad de ese país, como si fuera de ese país. Cuando hablamos de apostilla, ¿sí? Cuando hablamos de apostilla, quien hace la apostilla es la autoridad competente del país, ¿sí? Y él es el que, pero para hablar de apostilla, el país debe haber suscrito el tratado de apostilla, ¿sí? Cuando no ha suscrito el tratado de apostilla, vamos al consulado de Colombia a que sea el cónsul el que me certifique que ese documento fue emitido por el funcionario público, porque recordemos que estamos ante el funcionario público, que esa persona que lo suscribió sí era funcionario y estaba en el ejercicio de sus funciones. Y que esas funciones, ¿sí?, eran las propias para expedir ese documento. Sí, o sea, lo que nos va a hacer el cónsul, en otras palabras, es verificar. Exactamente, es verificar o es darnos la certeza de que esa persona es funcionario público y que dentro de sus funciones estaba la de emitir ese documento. ¿Listo? El país queda en la Patagonia, no tiene tratado de apostilla y ni siquiera tiene consulado de Colombia. Vamos a irnos a un consulado en ese país de una nación vecina. ¿Listo? Eso nos lo va a dar es el Ministerio de Relaciones Exteriores, si efectivamente en ese país no existe consulado, y quién me puede hacer las funciones de la autenticación. ¿Sí? Por así. Por último, el documento es privado o público, ¿sí? O sea, independientemente de dónde proceda, si es propio de un funcionario público o es entre particulares, pero el documento fue expedido en lengua extranjera diferente al español o castellano. ¿Qué requerimos en ese caso? Ahí sí vamos a requerir la traducción oficial, ¿sí?, del documento. Cuando nosotros hablamos de traducción oficial, es que la persona que hace la traducción de ese idioma, un ejemplo del mandarín, del francés, italiano, cuando él hizo la traducción al español, ¿sí?, va a autenticar su firma ante cónsul, si quien hizo la traducción la hizo allá en ese país extranjero, o si la traducción se hace aquí mismo en Colombia, la firma debe estar autenticada ante notario. ¿Listo? Vamos a incorporar al proceso tanto el documento en original, es decir, en su lengua original, y vamos a aportar al proceso la traducción, ¿sí?, con la autenticación, bien sea por cónsul o bien sea por notario del traductor oficial. Bueno, es que tenemos el documento, pero no conocemos quién tenga los requisitos para actuar como traductor oficial. Ya en el transcurso del proceso, el juez va a designar ese traductor. ¿Listo? Lo va a hacer de la lista de auxiliares. Registro, otros documentos especiales, los que requieren del registro en oficinas públicas, ¿sí? Registro en oficinas públicas, entonces hacemos referencia a la oficina de registro de instrumentos públicos, a las oficinas de tránsito, a las registradurías del Estado Civil, ¿sí? ¿Qué van a hacer esas entidades?
Entonces, hay ciertos actos que no solamente requieren del documento, de la suscripción del documento, sino que requieren adicionalmente la inscripción en un registro. Cuando nosotros hablamos de la inscripción en un registro, cuando hacemos referencia, y esto sí creo que lo he mencionado a lo largo del semestre, hoy lo he repetido como 2 veces, ¿sí? Cuando hacemos referencia a compra-venta de bienes inmuebles, no solamente necesitamos de la escritura pública, que es nuestro documento escrito, sino vamos a necesitar del posterior registro. Compra-venta de bienes inmuebles, compra-venta de bienes muebles sujetos a registro, como vehículos automotores, como aves y aeronaves, bueno, que tienen también su registro. No solo requieren la suscripción de un documento, sino adicional a ello requieren del registro. Registros de nacimiento, de defunción, no solo requieren el documento, sino la posterior inscripción. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos referencia a ello, hacemos referencia que la materialización del acto se realiza por el título y por el modo. ¿Cuál es el título? La escritura pública. ¿Cuál es el modo? El registro. ¿Sí? Entonces está suscrito a un paso posterior a la inscripción, la suscripción del documento y es su posterior registro. ¿Listo? Documento roto o alterado. Tenemos un documento, ¿sí? Pero han pasado 10 años desde la suscripción del documento y ya está, pero que se nos cae a pedacitos el documento. ¿Qué hacemos? ¿Nos servirá de valor probatorio o no nos servirá? ¿Qué nos dice el Código General del Proceso? Artículo 254, por favor. Chicos, por favor, alguien, artículo 254. Ay, no, mentiras, 252. Metí mal el dedo otra vez. Por variar. 252. Ah, no, sí, Artículo 50. Dale, Cata. No, dale tú. Artículo 52, documentos rotos o alterados. Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Las partes enmendadas o interlineadas se desecharán a menos que las hubiese salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento. En la práctica, ¿qué hacemos con un documento alterado? La mejor opción es la del reconocimiento por declaración de un tercero, por declaración de la persona que emitió el documento. ¿Sí? Esa es como la forma más práctica. Yo tengo el documento roto, ¿sí? Está borrable, entonces ¿yo qué hago? Traer al proceso a la persona que me haya emitido el documento. Es como la más práctica. Sin embargo, en el caso eventual que la persona que emitió el documento no existe, no está, si físicamente o le es imposible venir al proceso por X o por Y razón, ¿sí? Entonces, vamos a aportar el documento. Si lo traemos en original, mejor, porque pues, le va a dar al juez de primera mano el conocimiento del documento alterado, ¿sí? Así que le va a dar un valor probatorio de acuerdo a las reglas de la sana crítica, ¿sí? De la lógica, de la experiencia, que efectivamente le pueda dar certeza dentro del proceso. Contraescrituras. ¿Alguien ha escuchado ese término? Contraescrituras.
No, profe. Artículo 254. ¿Qué nos dicen las contraescrituras del Código General? Artículo 254. Contraescrituras. Los documentos privados hechos por los contratantes para alterar lo pactado en otro documento no producirán efecto contra terceros. Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas cuando no se haya tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura y en la copia en cuya virtud ha obrado el tercero. Cuando nosotros hablamos de contraescritura, hacemos referencia a una alteración que vamos a hacer posteriormente a una escritura, ¿sí? Un ejemplo, yo le vendí el inmueble a Jorge, ¿sí? A través de una escritura pública. Nosotros lo que vamos a hacer es realizar una contraescritura de eso que hicimos. Es decir, alterar lo que se materializó en la escritura inicial. ¿Sí? Es válido si la ley lo permite, es como un vacío que efectivamente permite hacer este tipo de contraescrituras. Sin embargo, la norma dice, ojo, porque ahí en esa contraescritura usted puede estar causando un daño a un tercero. Y en ese caso, la contraescritura no produce efectos hacia esos terceros. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con alterar lo manifestado o lo reconocido a través de una escritura pública con una contraescritura porque no va a producir efectos hacia los terceros. ¿Listo? Las firmas. Las firmas, cuando nosotros hablamos de firmas, es extender en el mismo documento el nombre, una caracterización de la persona que emite la firma. Cuando nosotros hablamos de firmas, o vamos a buscar lo relacionado a las firmas en el ordenamiento jurídico colombiano, lo vamos a encontrar es en el Código de Comercio. El Código de Comercio es que me define las firmas en el artículo 826. ¿Qué nos dice esta normatividad? Nos dice que vamos a entender por firmas, ¿sí? Aquello que extiende la persona que realiza el documento, ¿sí? Sobre la expresión de su nombre, ¿sí? O algún elemento o signo o símbolo que expresen la identificación de esa persona que suscribió ese documento. ¿Listo? De allí vamos a encontrar también otras clases de firmas, o más bien vamos a encontrar varias clases de firmas. Vamos a encontrar la firma autógrafa, ¿sí? Que va a hacer referencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de firmas, vamos a clasificarla en cuatro, vamos a clasificarlas en cuatro. La primera, firma autógrafa, y es aquella que expresa con claridad y certeza el nombre de la persona que está suscribiendo el documento, ¿sí? Entonces, es bastante clara el nombre de la persona. La firma mecánica hace referencia a aquella que se realiza a través de medios mecánicos, ¿sí? Que se utiliza tinta y medios de impresión, ¿sí? Entonces, ya yo voy a plasmar una característica, un símbolo hasta mi nombre, pero con instrumentos mecánicos, a través de medios mecánicos. Cuando nosotros hablamos de firmas mecánicas, hacemos hincapié sobre todo aquellos documentos públicos, ¿sí? Que requieren de una autorización de la entidad que está emitiendo este documento público. ¿Listo? Entonces, las firmas mecánicas son usualmente utilizadas en los documentos públicos
emitidos por autoridades competentes. ¿Por qué? Porque efectivamente se van a utilizar medios mecánicos. Por otro lado, vamos a encontrar las firmas electrónicas. Cuando nosotros hablamos de firmas electrónicas, hacemos referencia principalmente a aquellos documentos creados electrónicamente. ¿Sí? Vamos a identificar 3 clases de firmas electrónicas. Cuando nosotros hablamos de firmas electrónicas, podemos hacer referencia a 3 aspectos. Primero, a algo que la persona es, ¿sí? Como por ejemplo, huellas electrónicas, huellas biométricas, fotografías, ¿sí? Algo que la persona es. Iris, ¿sí? Algo de ADN. Entonces estamos diciendo, el documento que fue creado electrónicamente fue suscrito porque la persona contiene una firma electrónica con algo que es porque la persona plasmó electrónicamente su huella, plasmó electrónicamente su iris, ¿sí? Algo que la persona es, algo que la persona sabe, ¿sí? Esa es la segunda forma de plasmar una firma electrónica. Algo que la persona sabe. ¿Qué sabe? Una contraseña, ¿sí? La respuesta a una pregunta clave, la consignación de un PIN, ¿sí? Entonces, aquí se proporciona la autenticidad de la persona, es por lo que ella sabe, ¿sí? O también se puede emitir una firma electrónica por algo que la persona tiene. ¿Qué tiene? Una tarjeta electrónica, un token. ¿Alguien utilizó esos aparatos de token? ¿No? ¿Ninguno? ¿Son muy jóvenes? Ay, Dios. ¿No? Imagínense, a mí sí me tocó. Pero eso tuvo duración como de 1 año, y ya después uno pegado a los celulares, pues a los tokens. No, es diferente, pero la simetría era como los beepers. Que era, o sea, ahora los tokens se realizan por los celulares. ¿En qué consistía el token? Cada vez que yo iba a realizar alguna transacción con mi tarjeta, yo tenía un aparatico que era como un llavero muy parecido al beeper, oprimía un botón y apenas oprimía el botón, el token me daba un código. Ahora lo utilizas en el celular. Sí, ahora el celular es el token. O sea, uno descarga el token de la aplicación del banco y le envían al celular el código. Pero antes era un aparatico chico y a eso se le llamaba token. ¿Sí? ¿Qué tiene? Entonces la tarjeta electrónica, el token, el mismo celular. ¿Sí? Entonces, se reconoce la autenticidad de la persona a través de algún instrumento que posea la persona, a través de algo que la persona tiene. Finalmente, vamos a encontrar las firmas digitales. ¿Sí? Ojo, porque las firmas que nosotros realizamos, ¿sí? Nuestras firmas autógrafas que nosotros tenemos y que nos identifica y que las realizamos más o menos con nuestro nombre, ¿sí? No porque sean escaneadas o porque sean fotocopiadas significa que tienen, que sean firmas mecánicas o firmas electrónicas o firmas digitales, no. Cuando nosotros hablamos de firmas digitales, por regla general es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos. ¿Qué pasa con ese valor numérico? Es especial y único para la persona o la entidad que está firmando ese documento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de firmas digitales, hacemos referencia a que la firma va precedida
de una identificación numérica. ¿Señor? Algo así, pero digitalmente ese número es de esa persona que está firmando y en vez de utilizar su firma autógrafa, va a utilizar el número que es la identificación de esa firma digital. Esa debe estar registrada y bueno, en fin, tiene también otros requisitos. ¿Listo? Instrumentos sin firmas, documentos que no tienen la firma. No porque un documento esté sin firma, el documento no tenga ninguna validez. El documento puede... Instrumentos sin firmas o documentos sin firmas. ¿Sí? Entonces, un documento sin firma, ¿sí?, o un instrumento sin firma no es que pierda la validez ante la ausencia de su firma. El documento es válido y más aún no requiere de firma si el documento fue reconocido por la persona que lo haya suscrito, lo haya creado o lo haya emitido. Pese a no tener firma, el documento puede tener toda la validez siempre y cuando su autor, ¿sí?, es decir, la persona que lo emitió, que lo suscribió, no desconozca el contenido de ese documento. ¿Listo? Es válido, tiene todo el valor probatorio como un documento que hubiera sido firmado. Lo que pasa es que vamos a tener como la sujeción al reconocimiento del documento. Firma ruego. Entonces, como les decía, cuando nosotros hablamos de una firma ruego, ¿sí?, hacemos referencia que la persona que suscribe el documento, que lo crea, que lo emite, no puede o no sabe firmar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Le dice a un tercero, oiga, por favor, firme por mí. Si es una firma a ruego, ¿qué es lo que va a hacer el tercero? No va a plasmar o a poner a ruego. Esa persona a la cual yo le estoy rogando, ¿sí?, por eso es a ruego, yo le estoy rogando que firme por mí, él no va a gastar 2 horas aprendiéndose mi firma. No, él lo que va a hacer es decir, yo lo firmo por interpuesta persona. ¿Sí? Entonces, a veces yo firmo con mi firma, o sea, digamos, Jorge es el que no puede firmar. Jorge me ruega, oiga, Erika, es que yo no puedo firmar, por favor, firme por mí. Yo no me le voy a aprender la firma a Jorge, sino que yo antecedo un PP por interpuesta persona, ¿sí? Y plasmo mi firma. ¿En qué consiste? Que a pesar de que yo estoy firmando, yo firmo por petición de Jorge, y quien se está obligando es Jorge. Entonces, ¿qué se requiere? Que ante el reconocimiento Jorge manifieste si efectivamente yo no sé firmar, por eso firmó Erika, pero yo soy el que me estoy obligando. Que tenga la plena certeza de la consecuencia de esa firma a ruego. Si la persona es ciega, ¿sí?, debe no solamente estar la constancia de que se trata de una firma ruego, ¿sí?, debido a su discapacidad, por eso no puede firmar, sino que adicional debe quedar la constancia que el documento fue leído a viva voz. ¿Qué significa viva voz? Que le fue leído el contenido a la persona que se está obligando. Y al dar el consentimiento, ahí sí viene la firma ruego. Pero en el mismo documento debe estar entonces la constancia que le fue leída la totalidad a viva voz y que entendió lo que está suscribiendo. Documentos firmados en blanco o con espacios sin llenar. Artículo 261 del Código General.
artículo 62. 261. Chicos, alguien porfa que me ayude con la lectura. 261 del Código General. ¿261, profe? Artículo 261. Documentos firmados en blanco o con espacios sin llenar. Se presume cierto el contenido del documento firmado en blanco o con espacios sin llenar. Más claro imposible. Que yo firmé un documento y no tenía absolutamente nada. Que firmé una letra de cambio y no habíamos llenado nada. No porque el documento haya sido firmado en blanco o se hayan rellenado unos espacios y los otros hayan quedado en blanco, no significa que el documento haya perdido su validez. Adicional a ello, el Código General le trae que la presunción del contenido es veraz, así la persona lo haya firmado en blanco. El Código de Procedimiento Civil exigía un reconocimiento previo a la persona a la cual se le iba a alegar en contra de ese documento en blanco, sí, un reconocimiento previo. El Código General del Proceso elimina ese requisito previo. ¿Sí? O sea, hoy en día nosotros no debemos hacer ningún tipo de reconocimiento así la persona haya firmado el documento en blanco. Que yo desconozco el documento o la totalidad del documento o una parte porque yo la llené en blanco. Objeto de prueba, ¿sí? Objeto de litigio. Es que yo me había comprometido a pagar 5 millones de pesos, firmé una letra de cambio y el tenedor de la letra de cambio no consignó 5, sino consignó 10. O no consignó 5, sino que le agregó un 0 al final, son 50. No por ello pierde la validez del documento, sino que ya es objeto de materia probatoria. Documentos emanados de tercero, yo creo que ya seguimos hasta aquí por el día de hoy. Continuamos el día viernes, finalizamos unos aspectos en cuanto a requisitos adicionales que estamos viendo en los documentos y la próxima clase, que será el viernes, vuelvo y reitero, el viernes no venimos a audiencia, entonces el viernes nos vemos por el enlace de todos los viernes para nuestra clase. Hablaremos de prueba pericial y de inspección judicial. ¡Ay, muy bien! Gracias. Sí. Fecha de parcial. ¿Cómo estamos? Hoy estamos al lunes 25. El próximo viernes es 29. Sí, vamos a avanzar más en el tema. El viernes 5 de noviembre son las audiencias simuladas, ¿sí? ¿Por qué me salta hasta el viernes 5? Porque el lunes 1 es Día de los Santos, entonces es festivo. 5 de noviembre, audiencia simulada para los otros dos grupos. Ojo, los grupos que faltan por la audiencia deben estar listos y preparados para realizar la audiencia simulada del CIN. Ambos grupos. Vamos el lunes 8 de noviembre, finalizamos medios probatorios. La idea ya es terminar los medios probatorios el 8. El 12 tendríamos clase y el viernes 19 es nuestra última clase. El 15, ¿por qué no? Porque el 15 es festivo también. Sí, el 15 es Día de la Independencia, si mal no recuerdo, de Cartagena. Sí, miren, acá me apareció. Independencia de Cartagena, entonces también es festivo. Fecha para hacer el parcial.
les podría proponer hacerlo el viernes 12 de noviembre o el viernes 19 de noviembre. Ustedes me eligen. El 12, profe. Yo digo. 12 o 19. ¿Cómo están con sus otras clases? Con sus otras materias para parciales. La semana 16 va del 15 al 19 de noviembre. Esa es la última semana del semestre. Cata y Sofía dicen que el 12, ¿cierto? El viernes 12. Aquí Jorge me dice que el 19. Johnny, ¿te encuentras ahí? Sí, profe, estoy escuchándolos atentamente. Pues no sé, el 12 por mí está bien. En últimas, no. Ok. Lío. Entonces, teniendo en cuenta eso y que son la mayoría, ya vemos por, entonces el parcial será el 12 de noviembre. ¿Listo? Vale, chicos, entonces en eso quedamos. Yo les publico esta tarde la fecha del parcial entonces en la plataforma. ¿Listo? Listo, profe. Entonces podemos dejar la clase hasta aquí por el día de hoy. Nos vemos el día viernes. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Profe,